¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Estamos hoy a escasos días de Viernes de Dolores y Domingo de Ramos de la Semana Santa del 2022. Y entre el carro aquí en el tráfico de la ciudad de Guatemala, quiero hacer algunas consideraciones sobre nuestra cruenta guerra de guerrillas, el conflicto armado interno guatemalteco y lo difícil que es terminar una guerra civil más de 40 años después. Supuestamente, cuando firmamos los acuerdos de paz, el desastre que hizo Álvaro Arzú, íbamos a tratar de convivir en paz, izquierdas, derechas, ejército, digamos los grupos izquierdistas, los partidos de la izquierda, los partidos de la derecha, el sector privado. Íbamos a regresar todos, el ejército a sus cuarteles, los empresarios a sus empresas y los activistas a sus partidos políticos, y a dejar de matarnos entre nosotros. Nuestra guerra civil, muy por el contrario de lo que dicen los historiadores de izquierda, no empieza en 1960 o 1962 con las FARC y Turcios Lima y Marco Antonio John Sosa y Trejo, los oficiales rebeldes contra Idígoras. Nuestra guerra civil, nuestra guerra de guerrillas, nuestro conflicto armado interno de 36 años de guerra, empieza en 1949 en el Puente de la Gloria de Amatitlán, cuando la extrema izquierda asesina de Arbenz y los comunistas de Arbenz en el segundo gobierno de la revolución. Arbenz, por supuesto, muy distinto a Arévalo y Arbenz, diría yo, el día y la noche. Arbenz, un delincuente; Arévalo, un estadista. Arbenz entonces manda a asesinar a su rival político Francisco Javier Arana, el coronel de la Revolución de Octubre de 1944, el valiente militar que levanta a la Guardia de Honor y derrota al castillo de Matamoros y a los otros fuertes militares, erigiéndose la Guardia de Honor en ese momento en una, digamos, un levantamiento armado cívico-militar, pero que es el ejército el que lo lidera contra Ponce Baides y los remanentes de los gobiernos y el gobierno ubiquista liberal, que ubico no es nada más que un remanente de la gran dictadura de 22 años terrible y asesina de Manuel Estrada Cabrera. Entonces, la llamada apertura democrática, la gran gesta revolucionaria que la izquierda se quiere apropiar y que no es de ellos, la inicia un militar, y la inicia un militar conservador de derecha del oriente de Guatemala, de donde vienen muchos de los grandes hombres de la derecha, incluyendo a Mario Sandoval Alarcón y al MLN, y también, por supuesto, a Manuel Ayau Cordón, que también tiene raíces orientales. Entonces, nuestra guerra empieza en el 49 y Guatemala no cae y no se vuelve Cuba, la Cuba comunista de Castro del 49, porque hubo un movimiento, el Movimiento de Liberación Nacional y los liberacionistas, que se levantaron en contra del gobierno de Arbenz y principalmente contra la expropiación ilegal y arbitraria de la propiedad privada en Guatemala. Hubo una participación norteamericana, hubo una participación de la CIA, pero el movimiento triunfó porque los guatemaltecos rechazamos el comunismo de Arbenz, los católicos conservadores nos levantamos y todo el pueblo de Guatemala se levantó. Y cuando entró Carlos Castillo Armas, el coronel rebelde contra Arbenz, que se levanta en el asesinato de Arana en el 49 y también contra Arbenz en ese gobierno asesino y criminal que torturó y asesinó a varios presos políticos en varias cárceles del país, incluyendo la penitenciaría central, es Carlos Castillo Armas en 1954 que entra triunfante con la revolución liberal, la liberación, la revolución digamos anticomunista, y entra triunfante a la ciudad de Guatemala y 100,000 personas lo salen a recibir. En ese momento, por supuesto, la Iglesia Católica era muy distinta a la teología de la liberación guerrillera que hay hoy, jesuita, y en ese momento el clero, en su gran mayoría, era un clero conservador de derecha, muy parecido, digamos, al clero español y al Opus Dei de ese entonces y el actual. Pero entonces nuestra guerra, que duró 36 años, donde murieron más de 4.500 soldados, oficiales, especialistas, patrulleros civiles y más de 40.000 civiles muertos en combates y, digamos,
que fueron tomados en el fuego cruzado entre izquierdas y derechas y entre guerrillas y el ejército, es una guerra que la izquierda empezó. Y la sangre se derramó en ese Puente de la Gloria en 1949, cuando cobardemente el chofer de María Vilanova y otros comunistas del PGT fueron a asesinar a Arana para que no corriera de candidato presidencial, no ganara las elecciones de 1950, y entonces queda Arbenz con las manos manchadas de sangre de su oponente político Arana, de presidente, un presidente espurio, de una presidencia de torturadores y de una presidencia que expropia propiedad privada y provoca con esa expropiación arbitraria la intervención de los Estados Unidos. Y la gran pregunta que le hago yo a la izquierda es, ¿qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes si un gobierno corrupto de derecha empieza a quitarles a ustedes sus propiedades? Les quita sus casas, les quita sus fincas, les quita sus negocios, les quita su propiedad privada. Y entonces, ¿qué hubiera hecho la izquierda? ¿La izquierda se hubiera quedado sentada? ¿La izquierda se hubiera quedado sentadita y bien portada a esperar a que la derecha la hiciera pedazos? ¿O la izquierda hubiera hecho lo que hizo la derecha correctamente y en nombre de Guatemala, que fue levantarse contra un régimen comunista, asesino y torturador de presos políticos como el régimen de Arbenz? La historia no la cuentan como es. La historia, cuando la escribe la izquierda y algunos corruptos en la derecha, la escriben para su conveniencia. Es mejor enterarnos nosotros mismos de lo que pasó y no creerle a los historiadores de la extrema izquierda el cuento chino que nos quieren contar de la guerra y de la opresión que ellos empezaron y de los asesinatos políticos que ellos hicieron en Guatemala, sin exculpar los crímenes de ninguna de las partes del conflicto. Mi nombre es Giovanni Frati, me puede seguir en @FratiGiovanni o en mi canal de YouTube Giovanni Frati Periodista. Buenas tardes.